Buenas noches. Nosotras estaremos hablando acerca de el contenido de la unidad 2, el cual trata sobre las funciones y orígenes de los test psicológicos. Antes de iniciar, estaré hablando un poco sobre los orígenes de los test psicológicos. Los orígenes de las pruebas psicológicas se remontan a la antigüedad, valorando los aportes realizados por los antiguos griegos cuando evaluaban habilidades físicas e intelectuales. Ahora pasaremos con Liliana, que hablará acerca de el uso de los test psicológicos y algunos de los primeros psicólogos experimentales. Bien, saludos, mi nombre es Liliana Abreu, matrícula 116-9187. En esta ocasión me corresponde introducir nuestra exposición, iniciando con los temas usos de los test psicológicos, así como los nombres y un poco de los aportes de los primeros psicólogos experimentales, entre ellos Binet, Cattell y Galton. Antes que nada, empezamos definiendo lo que es un test psicológico y no es más que un instrumento que se utiliza para la medición en una evaluación psicológica. También lo podemos considerar como una medida objetiva o una prueba estandarizada de la muestra de una conducta. Cuando decimos que es una medida objetiva, esto indica que en el resultado no debe de haber ningún tipo de subjetividad por parte del investigador. Y cuando indicamos que es una prueba estandarizada, esto quiere decir que sus procedimientos pueden ser aplicados o utilizados por cualquier profesional que maneje la información o, valga la redundancia, manejo de los datos o test. Ahora bien, algunos de sus casos es, por ejemplo, la evaluación de la inteligencia y la personalidad en el campo de la psicología forense. También está la orientación vocacional, que por lo regular se da cuando hay un adolescente ha acabado la high school y todavía no sabe qué quiere estudiar en la universidad, o bien sea una misma persona que todavía no entienda qué quiere en la vida para sí mismo. Entonces, estos test en esos casos lo ayudan a dirigirse hacia un fin determinado con respecto a las respuestas que la persona indique. En los centros de salud también lo podemos utilizar para detectar o diagnosticar algún problema que el paciente requiera en su ayuda. También en las instituciones se utilizan para hacer selección y reclutamiento de personal. Igual para los militares, en el momento de hacer selección de los mismos para ver si están capacitados para lo que se va a enfrentar allí. Así también para medir las diferencias individuales en los centros educativos también se puede utilizar, como por ejemplo para medir los desarrollos conductuales o de aprendizajes de los niños. Y también para evaluar el progreso terapéutico de algún paciente. Ahora bien, ya pasando al tema siguiente, es decir, los primeros psicólogos experimentales, empezamos diciendo o definiendo más bien qué es la psicología experimental. Y esta no es más que la rama de la psicología que se basa del método experimental para medir y o evaluar los hechos psicológicos. Es decir, si hay algún objeto de estudio X establecido por la psicología, esta psicología experimental utiliza el método experimental para conocer las manifestaciones de las variables que se están estudiando y así buscar alguna estrategia para las posibles soluciones al problema. Esto implica la observación, manipulación y registros de las variables en sus hechos de causa y efecto. Ahora bien, pasando al tema de los psicólogos experimentales, decimos que sin duda alguna Francis Galton
es uno de los psicólogos experimentales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX con más relevancia en la psicología experimental. Este fue un psicólogo, inventor del movimiento eugenista, fue un meteorólogo, geógrafo, polimata, entre un sinnúmero de cosas más. Interesado por el estudio de la herencia, se dedicó a medir las características humanas y es por eso que en 1884 crea un laboratorio antropométrico en Londres. Elaboró distintas pruebas en ese mismo laboratorio, tanto pruebas de agudeza como la de la sensibilización, la discriminación sensorial, entendiendo que esto le iba a permitir hacer un estudio del intelecto. Es importante resaltar que muchas de estas pruebas todavía se utilizan hoy en día de la manera original que éste las hizo o pocas modificadas. Algunos de los instrumentos que éste utilizó durante sus tiempos en el laboratorio, todavía hoy en día los conocemos y tenemos como ejemplo la barra de Galton y el silbato de Galton. Con esto midió la sensibilización la sensibilización visual, y también la discriminación de los tonos altos. Además de haber sido el primero en utilizar los instrumentos que ya hemos mencionado, este fue el primero en utilizar las escalas de asociación libre, los cuestionarios, las escalas de estimación. Ahora bien, pasando a nuestro segundo psicólogo experimental, tenemos a James McQueen Cattell. Cattell fue también un psicólogo muy conocido en Estados Unidos. Fue el primero en dictar clases de psicología allá en su país. Así también creó un laboratorio psicológico en Estados Unidos y en ese país, valga la redundancia, fue el primero en impulsar el movimiento psicométrico. Cuando hablamos de movimiento psicométrico, hacemos referencia a todo aquello que impulsó al desarrollo de la psicometría. Por otro lado, también se le atribuye como el creador del concepto test mental o mental test en inglés, ya que fue en estudios establecidos en Estados Unidos donde lo hizo. Y bueno, este término se vio por primera vez en una de sus tesis en 1890, donde realizaba estudios para estudiantes universitarios con la finalidad de estudiar su intelecto o nivel intelectual. Su enfoque se basó en las diferencias individuales, prestando atención a los datos visibles y basando este mismo enfoque en las respuestas de las personas evaluadas, a diferencia de Wundt, que utilizó el método de la introspección. Por otro lado, se dedicó a diseñar un sinnúmero de pruebas de tiempo, como de discriminación sensorial, así como de reacción y de memoria, entre otras. En referencia a todo lo ya mencionado, podemos decir que muchos de los estudios de Cattell vienen dados por lo que ya anteriormente Galton había planificado o enseñado, lo que supone a su vez una continuidad de la psicología diferencial, centrándose de este modo en el estudio de procesos simples, así como de procesos muy específicos. Por último, pero no menos importante, tenemos a Alfred Binet. Este fue un psicólogo, grafólogo y pedagogo francés.
junto a Theodore Simon, es considerado como uno de los padres de los test de inteligencia. También Alfred Binet planteó una importantísima premisa para el ámbito que estamos estudiando, pues estableció que, por ejemplo, los niños, en lugar de ser expulsados de los centros educativos, debían de ser evaluados. Y si al evaluarlos entendían que estos no eran educables, pues entonces se le tenía que asignar en clases especiales. Hasta el momento es todo. Esperamos darle paso ahora a quien corresponde en la exposición. Gracias. Buenas noches, a mí me tocó la parte de tipo de test. Los tipos son individuales y colectivos. Prosigue. Los test individuales, esto se trata de aquellos tipos de test psicológicos en los que se evalúan las características o el rendimiento de un solo individuo, o sea, de un solo sujeto. Suele tratarse de test que requieren un cierto nivel de especialización para realizarse. También este permite establecer una relación con el evaluador que le puede permitir a este ver y analizar diversos aspectos que pueden o no estar incluidos en el test. También la ventaja del test individual es que el psicólogo puede observar, como dije anteriormente, de cerca la conducta del individuo, por lo que son más costosos porque requieren la mayor de las veces de un mayor tiempo para la recolección de datos. Prosigue. Prosigue. A continuación, este test son los test colectivos o grupales. Se llama test colectivo a aquellos que se realizan en grupo, como su nombre lo dice, se usan, para recolectar datos de una gran cantidad de personas. En el individual, como dice su nombre, se trata de recolectar mayor información sobre una sola persona, y en el colectivo es sobre un grupo en general. También suelen requerir menor nivel de entretenimiento para su aplicación que los individuos. Si bien permite ahorrar más tiempo y dinero, también suele comparar cierta pérdida de información respecto al individuo y se dificulta en gran medida la evaluación por parte de un psicólogo o evaluador. Al contrario del individual, este es más fácil de hacer porque el individuo y el psicólogo están ahí y es más fácil de evaluar. Pero en este, como es un grupo, es un poco más complejo. También suele requerir menor nivel de entretenimiento para su aplicación. Prosigue. Algunas de las ventajas de los test colectivos son que requiere poca capacidad verbal por parte del sujeto, solo se requiere comprender las instituciones, su ejecución tampoco demanda habilidades motoras, son test relativamente rápidos y simples de aplicar. Otras ventajas son que son económicos en tiempo y materiales. Son entretenidos, presentan material interesante, novedoso y desafiante, y su aplicación es más rápida y menos costosa. Y estas pruebas se usan más en investigaciones y en la evaluación colectiva en el ámbito escolar y laboral. Gracias. Buenas, mi nombre es Martiri y yo le estaré hablando acerca de lo que es el test de actitudes. Actitud es una palabra que proviene del latín actus, que significa
capaz para. Los test de actitudes, podemos decir que es la evaluación de conocimiento, o sea, la capacidad cognitiva del individuo para poder así desarrollarse en determinada área. Esta prueba evalúa diversas habilidades. Están lo que son la actitud numérica, actitud verbal, razonamiento mecánico, el razonamiento espacial y la creatividad. Los test de actitudes podemos decir que son de gran utilidad para la selección de personal. Este permite evaluar a la persona y distintas habilidades de un candidato. Estas pruebas son muy apropiadas en el labor, en la orientación vocacional, evalúan la capacidad necesaria para las distintas carreras, como carrera técnica, universitaria, etc. Los principios de estas actitudes podemos decir que son las actitudes mentales primarias. Aquí es la capacidad. En la actitud podemos ver la que es la comprensión verbal, que es la capacidad para comprender y expresar ideas a través de lo que es la palabra. Esta es muy importante en lo que vamos a hacer ya cuando seamos profesionales. Esta siguiente. Está también lo que es razonamiento espacial. Aquí es la capacidad para poder imaginar y concebir objetos en 2 y 3 dimensiones. Siguiente. Otra prueba de actitudes está lo que la batería de actitudes TEA, la evaluación factorial de las actitudes intelectuales, también están las actitudes mentales primarias, batería de actitudes para el aprendizaje y el test de actitudes escolares. Siguiente. Está también, como podemos ver, lo que es el razonamiento lógico. Esta es la capacidad para poder resolver problemas lógicos, comprender y también poder planear. Razonamiento numérico, aquí es la capacidad para poder manejar números y conceptos cuantitativos. Siguiente. Está también lo que es la fluidez verbal. Esta es la capacidad para hablar, escribir sin dificultades. La prueba tiene una duración como aproximado de 26 minutos. Puede ser de forma individual como colectiva, a partir de que tengan 10 años de edad. Algunos materiales que se usan en esta, el manual de administración, el cuadernillo de preguntas, hoja de respuesta y autocorregible. Siguiente. Está también lo que es la actitud básica para la informática. Es una prueba que mide actitudes que son necesarias para así poder desempeñar un tipo de trabajo informático. Está lo que es la comprensión verbal, la comprensión de problemas y conceptos mecánicos. También está lo que es la atención concentrada y lo que es la resistencia a lo que es la monotonía, razonamiento lógico, también lo que es la capacidad para así establecer clasificaciones, también capacidad de análisis, organización de fase lógica para la resolución de problemas.
También es un instrumento de gran utilidad para lo que es la evaluación de los candidatos para un puesto de lo que es digitador y áreas afines. Este se puede dar de forma individual como también colectivo en un tiempo de 56 minutos. Los materiales que se utilizan en este es el manual de administración, corrección e interpretación, la hoja de respuesta autocorregible y el cuadernillo de preguntas. Siguiente. Está también lo que es la batería de operario. Esta es una prueba que es creada por el departamento de TEA Ediciones. Esta mide la actitud que influye en la realización de una tarea profesional de operario. Esta está compuesta por 3 pruebas. La primera es el doblado de papel, que es una evaluación de lo que es las capacidades eh, visoespaciales, mecánica y manipulativa. También está lo que es la apreciación de la capacidad intelectual. Esta mide la actitud intelectual del evaluado, la comprensión, el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el razonamiento espacial y también lo que es la comprensión verbal. Y por último está lo que es la palanca, que esta es una evaluación de las actitudes espacial y mecánica. Esta es una prueba que se administra individual o colectiva a partir de 16 años de edad y tiene un tiempo de 27 minutos y los materiales que se usan en esta es el manual de administración, corrección y interpretación, el cuadernillo de preguntas y hoja de respuesta autocorregible. Es cuanto de mi parte, le dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Nayeli y yo estaré hablando acerca de las medidas de personalidad. Antes de dar una pequeña definición acerca de lo que es la personalidad. Esta es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Existen diferentes formas de medir lo que es la personalidad, pero en sentido general se puede clasificar las pruebas de personalidad de 2 maneras, como son los cuestionarios o inventarios y las pruebas proyectivas. Los cuestionarios o inventarios. En los cuestionarios se realiza una serie de preguntas para obtener información personal de individuos, mientras en los inventarios se realiza una lista de rasgos, preferencias, actitudes, intereses o habilidades utilizadas para evaluar características o habilidades personales. En las pruebas proyectivas se le pide al paciente hacer una interpretación de una serie de estímulos, los cuales harán una revelación sobre sus rasgos de la personalidad. Bien, hay diferentes tipos de cuestionarios o inventarios. Uno de ellos sería el llamado cuestionario de personalidad, que en esta prueba mide 3 dimensiones bipolares de la personalidad, como es la estabilidad emocional o control, la extraversión social y el paranoidismo. Otro de los cuestionarios es el cuestionario TEA clínico. Este consta de 136 preguntas y evalúa variables como desajustes, como es el psicotismo, paranoidismo, depresión e hipocondria. En la inestabilidad se evalúa la ansiedad, vulnerabilidad al estrés y el neuroticismo. En el descontrol se evalúa la hostilidad, los límites, el consumo de alcohol y sustancias y descontrol emocional. En las pruebas proyectivas tenemos diferentes tests, como es el famoso test del árbol. En este se utiliza en la evaluación de la dinámica de personalidad de niños, adolescentes y adultos, y gracias a este el terapeuta puede controlar objetivamente el estado y la evaluación del sujeto. Otro test es el del dibujo de la familia.
en el cual proyecta el tipo de relación que existe entre él o entre el niño y los demás integrantes de su entorno familiar, como son los padres y hermanos. Este evalúa cuando esta es patológica. Otros diferentes test son el test de la percepción temática, el del dibujo de la figura humana en niños y adultos, y el test de psicodiagnóstico de Rorschach. Este se fundamenta en el principio de la percepción selectiva, es decir, que pondera que existe una estrecha relación entre la percepción y la personalidad, en el sentido de que la última condiciona a la primera. Hasta que ha sido mi parte y les dejo con mi compañera. Mi nombre es Gabriela, yo les voy a estar hablando acerca de lo que son los tests de inteligencia y mencionándole algunos de ellos. Antes de, les voy a compartir algo que investigué acerca de lo que es la inteligencia para así tener un concepto previo. Tenemos que la inteligencia proviene del latín inteligencia, que significa saber elegir. Y por conceptualización, podemos decir que no es más que aquella capacidad de aprender y resolver problemas. Existe una gran variedad de pruebas utilizadas para evaluar la inteligencia, las cuales van cambiando diferentes, o sea, a medida de que su autor la va comentando. Dentro de ellas tenemos la primera, que es la test de Dominó, el de 48. Podemos decir que esta es una prueba de inteligencia no verbal creada por el psicólogo inglés Edgar Einstein en 1944. Este fue creada exclusivamente para la Armada Británica. Esta prueba es utilizada para medir la capacidad de conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Cabe destacar que esta prueba, a pesar de que se trabaja con números, la misma no necesariamente tiene que tener la persona un conocimiento previo de números ni tener algún tipo de habilidad específica. Esta puede darse de forma individual o colectiva y es administrada a partir de los 12 años de edad, tanto en el ámbito clínico como de selección y también puede ser vocacional. El tiempo de aplicación para este test son de 25 minutos exactos. Siguiente. Este test está compuesto por el Manual de Administración, Corrección e Interpretación, cuadernillo de preguntas, hojas de respuestas y planilla de corrección. Luego tenemos lo que son los tests dominó de 70, la anterior. Dice que esta es una prueba de inteligencia no verbal, igual al que mencioné anteriormente. Está destinada a medir la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. A diferencia del TEX D48, este está compuesta por 44 ítems, los cuales son fichas de dominó, y el tiempo de aplicación de este son de 25 minutos exactos. Siguiente. Luego tenemos lo que es el test de inteligencia general, TIG. Es una prueba de inteligencia no verbal que se fundamenta bajo los mismos principios de la serie de dominó test 48 y test 70. Esta está destinada para medir y conceptualizar aplicando el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Cabe destacar que esta tiene dos formas de implementación, que son el TIG-1, que esta es administrada desde los 10 años hasta el nivel de adulto o nivel de educación bajo y medio. También está el TIG-2, el cual es aplicado desde los 14 años hasta los adultos o niveles educativos altos. De igual forma, este puede ser de manera individual o colectiva. El tiempo de duración para los TECs son diferentes. Por ejemplo, el TIG-1, su duración es de 15 minutos y el TIG-2, la duración es de 30 minutos.
Siguiente. Luego tenemos lo que es el Otis sencillo, el cual fue creado en 1918 por Arthur Otis. Esta es una prueba que mide la capacidad intelectual en sujetos adultos con niveles de cultura bajo o medio. Esta prueba está compuesta de 75 preguntas que miden distintos aspectos, tanto como el razonamiento deductivo e inductivo, conocimiento léxico, entre otros. Este test podemos decir que es ideal para un proceso de selección de personal en candidatos con niveles educativos medios y bajos. Este se aplica de manera individual o colectiva y su duración es de 30 minutos exactos. Para la realización de este test podemos obtener como materiales un manual de corrección como número 1. De segundo tenemos un cuadernillo de preguntas. El tercero sería la clave para la corrección a través de internet. Por último tenemos lo que es la escala de inteligencia para niños de Wechsler. Siguiente. Esta es una versión modificada de la primera prueba, WISH, creada por David Wechsler en 1939. Esta prueba de inteligencia mide diversas variables relacionadas con la capacidad mental. Estas variables pueden ser la comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa, velocidad de procesamiento y CI total. Este test se administra de forma individual a niños de 6 años a 16 años y 11 meses. El tiempo de aplicación de este es de 1 hora y media a 2 horas. Hay algunos materiales que son los utilizados para este test, como el manual de administración, corrección e interpretación, cuaderno de estímulos, hoja de registro, caja de cubos, cuadernillo de respuestas, planilla de corrección de búsquedas de símbolos, al igual que también la planilla de corrección de animales. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido mi parte. Bien, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.